talibán ha respondido con una desafiante declaración al presidente Donald Trump, rechazando un posible acuerdo para devolver la base aérea de Bagram o reabrirla para los Estados Unidos en Afganistán. ¿Qué lectura le da usted a estas declaraciones del presidente Trump y a la respuesta del talibán? Bienvenido, buenos días. Bueno, un placer estar en su programa y realmente por medio de sus televidentes poder llegar a tantas personas en un programa tan importante para América Latina y los Estados Unidos. Muchas gracias. En primer lugar, está claro que el presidente Trump quiere volver a tener la influencia y la disuasión que supo tener Estados Unidos antes de volver esta base tan geoestratégicamente sensible y emplazada en un lugar tan importante, dada la proximidad con China y desde luego para poder bajar dar una presencia de los Estados Unidos no solamente de cara al corredor de Jorazán, que es el que conecta esa zona con Irán, sino el corredor de Xinjiang, que es el que conecta esa zona con China, y donde China tiene un control extremo ante la retirada de los Estados Unidos por parte de una decisión unilateral de Biden y que el presidente Trump quiere reparar porque fue realmente una humillación. Y es natural la respuesta de los talibanes, que verían desestabilizados los planes que tienen conjuntos con el único país que los reconoció, que fue China, y con quienes tienen obras de carreteras, porque China lo que busca ahí es controlar que ningún radical u opositor ingrese a la zona de los uigures, que es una zona donde hay levantamientos permanentes y donde viola los derechos humanos sistemáticamente del pueblo uigur, que es islámico y está dentro de China. De modo tal que lo que quiere hacer el presidente Trump es volver a darle a Estados Unidos un rigor y una presencia geoestratégica en una zona muy sensible y compleja del planeta, pero también la primera respuesta de los talibanes es, como pierden el equilibrio y la zona de confort, es negarse. Sin embargo, el presidente Trump tiene otros botones que no solamente son el de ayudar a los propios talibanes que tienen radicales allí, y darle un poco de orden a esa zona, sino que también la necesidad, y por otro lado, de ponerle un límite y un equilibrio, no solamente a China por la presencia en este corredor de Xinjiang, sino también a la presencia rusa allí mismo. De modo que es previsible la resistencia inicial de los talibanes, pero también los talibanes hay que ver cuánto resisten las presiones que puede generar el presidente Trump en términos de sanciones. Y también la motivación y la zanahoria que les ofrece Trump es la de un reconocimiento y de una legitimidad y mantener los envíos de ayuda humanitaria, que si no lo enviase en adelante, y además podría los talibanes empeorar su situación y ni siquiera recuperar la cantidad de 9.000 millones de dólares que tiene embargado los Estados Unidos de propiedad de Afganistán, que podría volver a manos de los afganos. De modo que se abrió una conversación desde mayo del año pasado, de este año, en que Trump reconoció la necesidad de volver a esa base, que es históricamente un nodo troncal en el que se aseguran carreteras, operaciones de contrainsurgencia, pero por sobre todo una presencia norteamericana en una zona compleja donde al haberse retirado Biden, Estados Unidos sufrió una humillación que no es justo después de toda la inversión y gente que ha puesto, pero debe estar robustecida con una presencia política y un reaseguro militar que no es menor a 10.000 hombres. Justamente, doctor Ricardo José Ferrer, usted ha contestado varias de las preguntas que teníamos aquí en nuestra libreta, en nuestra mesa de trabajo. ¿Por qué comete la administración Biden ese error tan tremendo de irse de la base de Bagram
y cuán grande es la base desde el punto de vista geográfico, realmente la importancia geoestratégica de esa base de Bagram que hay allí como una especie de ciudad militar. Claro, claro. ¿Y por qué la abandonan? Es una ciudad militar muy grande que no implica la presencia de los marines en los efectivos norteamericanos, sino en una zona totalmente cerrada, que tiene una gran pista de aterrizaje y de despegue, en el que, imagínese, Afganistán no tiene centros de acopio de combustible, entonces desde allí no solamente llegaba combustible para distribuir, sino herramientas para poder armar viviendas, ayuda humanitaria. Finalmente, las operaciones militares de contrainsurgencia eran las menores. Era un nodo, un hub verdaderamente humanitario, por el que incluso las Naciones Unidas podían llevar medicamentos, tenía hasta una cárcel. Que actualmente está totalmente... Llegó a denunciar el presidente Trump que está en manos de los propios chinos, lo cual agiganta y agranda la dimensión de humillación en la inexplicable el retiro unilateral del presidente generado por el presidente Biden, que ni siquiera lo entregó llave en mano a las autoridades afganas para que lo cuiden o lo mantengan cerrado, ¿no? Simplemente. Realmente es inexplicable, al día de hoy muy pocos se lo explican, porque que un país ceda su presencia estratégica, podrían haberse retirado de Afganistán sin necesidad de entregar esa base, ¿no? Ahora bien, la base, nos corrige si nos equivocamos, se lo ruego, doctor Ricardo José Ferrer, consta, entre otras cosas, es un aeródromo, es un aeropuerto que está en Charikar, al sureste de Charikar, la provincia de Parvan, en Afganistán, y la base es ocupada por fuerzas talibanes del Emirato Islámico de Afganistán. Ahora bien, usted me dice que lo están utilizando los chinos. Así es, eso es lo que dicen en respuesta los talibanes, pero la acusación del presidente Trump es que lo están utilizando los chinos, que tienen muy cerquita de esa base unas instalaciones de desarrollo nuclear. Por eso es la necesidad de la presencia norteamericana. Ahora bien, ¿por qué se oponen los talibanes a que regresen los norteamericanos a ese lugar cuando hubo unas negociaciones en las cuales usted formó parte en el caso de los rehenes detenidos por el talibán? ¿Por qué ahora la negativa de no tener una especie de ventana abierta a la negociación y al diálogo con Estados Unidos, cuando esa negociación con otra administración produjo la salida de Estados Unidos de la base de Afganistán? Y porque lo primero que van a hacer los afganos, el régimen afgano, es negarse a romper el status quo y la zona de confort, porque el único país que lo reconoce justamente es China. Ahora, si Estados Unidos logra rehacerse de esa base, podrían tener un montón de beneficios, tanto como combatir la contrainsurgencia interna y tener paz y acceso y rutas seguras, sino también volver a tener fondos y ayuda humanitaria mucho más robustecida por parte de los Estados Unidos y hasta sustanciadas por las Naciones Unidas. Yo entiendo que si forma parte de la negociación decir primero que no para ponerse en valor, pero que las negociaciones van a rendir frutos prontamente, porque lo que le puede brindar Estados Unidos en su favor por la positiva es muchísimo más de lo que brinda China, que debe estar desplegando todo su dispositivo para negar la presencia de Estados Unidos junto con Rusia, que sienten que es su zona de influencia y que Estados Unidos es un elemento externo. Pero además Estados Unidos está generando cuestiones innovadoras, como no necesariamente volver a esa base solo, sino de la mano de la India y con el visto bueno de Pakistán, lo cual sería un elemento muy importante que desde luego arrinconaría a China a una situación muy limitada en su campo de accionar, en el que hoy se sienten totalmente amos, dueños y prácticamente
los protectores de este régimen de Afganistán en las explotaciones de minas, en los desarrollos nucleares y, en definitiva, en su ruta de la seda, sin que nadie los controle. Por eso es que Estados Unidos es importante reingrese, primero para poner orden, para poner un nuevo equilibrio regional de cara a la situación de Irán, con el corredor de Jorazán, de cara a la situación de los uigures en el corredor de Wuhan con China, pero por sobre todas las cosas evitar los despliegues nucleares y saber qué es lo que está pasando en esa región del mundo donde el cultivo de opio, en definitiva, es el que termina generando grandes costos en la salud y la gobernabilidad de muchos países y hasta incluso llega a Europa. Doctor Ricardo José Ferrer, muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Y como termina la última línea de la película Casablanca, cuando Humphrey Bogart va despidiendo hacia el avión, que este sea el inicio de una larga amistad. Hasta una próxima oportunidad. Espero que sea pronto y desde luego que seremos grandes amigos y su programa es visto por mí y por mucha gente y realmente es el que hace que se divulgue con mucha practicidad y simpleza mensajes tan complejos para que la gente comprenda. Así es. Gracias a usted, doctor Ricardo José Ferrer, experto del Centro para una Sociedad Libre. Participó en la liberación de rehenes detenidos por el Talibán. Fue director nacional de inteligencia de Argentina. Miren el nivel de invitados que tenemos para todos ustedes.